Amigos, pues bueno, estamos ya próximos a este estreno de una película que hemos estado esperando muchísimo en Paramount Plus, que es El Rapto, una película que, miren, el cine tiene esa función sí de entretenernos, pero cuando llega una película y nos agarra y nos da como cachetada y es un golpe de realidad, híjole, hay que verla, es como más necesario. Así ocurre en Argentina, así ocurre en México o en otras partes del mundo. Creo que hay que revisar lo que pasa en nuestro país y lo que ha pasado desde hace un rato. Así que para platicar del rapto tenemos a Rodrigo de la Serna, su protagonista, y a Daniela Gogi, que es su directora. Y los saludo en primer lugar con mucho gusto. ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal, Buen Lalo? ¿Cómo día, ¿cómo estás? estás? Oigan, si es así, como lo comento, es este tipo de películas que nos da cachetada de golpe de realidad. Eso para los espectadores. Para ustedes, ¿qué significa el hecho de involucrarse en una historia que hace revisar tu historia o la historia de nuestros países hermanos de alguna forma que una historia que no es tan lejana, apenas es en los años 80? Bueno, para nosotros era un gran desafío pensar en esto, en construir, nos parecía que queríamos revisar la transición desde la dictadura a la democracia, pensarlo bajo la forma de un thriller. En ese sentido, me gusta la expresión que vos decís, es una cachetada, porque creo que esa forma vertiginosa o cómo lo transita Julio Levi no te da respiro. Estás intentando resolver un secuestro extorsivo en plena democracia, y eso te va haciendo revisar toda la carga de país y lo débil que es este nuevo gobierno democrático. Entonces, para nosotros era un desafío encontrar cómo contar sin solemnidad un hecho histórico que a nosotros nos conmueve como generación y que nos hace revisar a la generación de nuestros padres, que tienen la culpa del sobreviviente y al mismo tiempo nunca dejaron de luchar por construir un país democrático. Sí, sí, fue un desafío interesante desde lo histórico. Ser fieles a esa historia, contar esa dura transición de la dictadura a la democracia. La violencia en Argentina de alguna manera comienza, el Estado de Derecho empieza a romperse, de alguna manera a mitad de la década del 50, empieza la violencia política a legitimizarse cada vez más, con hechos horribles, asesinatos y demás. En los 70, mediados de los 70 se institucionaliza eso con una dictadura militar. Bueno, los 30.000 desaparecidos que ustedes conocen. eh, claro, de golpe democracia, ¿no? De un día para el otro, esa inercia institucional y esa violencia que venía existiendo en el país durante tantos años no desaparece de la noche a la mañana. Entonces había como un gran fervor democrático, esa famosa primavera alfonsinista que se denominó del 83, los primeros años de la... Pero también una conciencia de que eso, bueno, seguía existiendo, subyacente, ¿no? Esa inercia de esa violencia institucional siguió existiendo durante los primeros años de la democracia. Entonces, ser fieles a esa historia, comunicarla a las generaciones que no la vivieron, es también un deber que nos compromete. Más allá del thriller, que, bueno, me parece que fuimos muy leales también a esa idea de hacer un objeto cinematográfico, ¿no? Puramente cinematográfico. Este thriller psicopolítico que también contó Daniela, ¿no? Rodrigo, en tu caso, siempre cuando se habla con algunos actores, cuando los entrevistamos, nos cuentan que hay diferentes métodos para poder interpretar a sus personajes, ¿no? Y mucho tiene que ver a veces con la construcción del mismo personaje, el hecho de ver de dónde sacan la psicología que van a mostrarnos en pantalla, pero ¿cómo es crear un personaje que existió? Porque lo decía hace ratito también Daniela, ¿no? Es reproducir sin esa solemnidad, pero cómo se construye un personaje que, bueno, no es construcción, es más bien una interpretación de algo que existió, de alguien que existió. Sí, no es de alguien que existió, es de alguna manera una síntesis generacional, ¿no? Julio Levi, no existió Julio Levi. Es un personaje de ficción y es de alguna manera una síntesis generacional eh, de todas estas personas que sobrevivieron a esos años de violencia, volvieron después del exilio a vivir en el país. Bueno, en México muchos estuvieron exiliados, muchos argentinos exiliados en México, los famosos Argenmex. Luego, cuando llega la democracia, retornan al país. Julio Levi, de alguna manera, es la síntesis generacional este, de todos esos hombres y mujeres que pelearon por un país que no pudieron conseguir. De hecho, creo que todavía deben estar luchándolo los que sobrevivieron, esa culpa del sobreviviente, ¿no? Muchos quedaron en el camino, ellos no.
y tuvieron que hacerse cargo de esa transición a la democracia. Eh, es duro encarnar, porque es la generación de nuestros padres y nosotros hemos visto sufrir mucho a nuestros viejos esos años, ¿no? Hacerse cargo de ese compromiso dramático fue difícil. Pero Rodrigo, ahorita que cuentas esto de, finalmente es difícil por lo que implica, porque fue la generación que peleó y a lo mejor no consiguió, no sé, fue como algo rudo, ¿no? Pero me recordaba mucho, me recordaba mucho a este clásico, no solamente del cine, sino del teatro musical, que es Los Miserables, ¿no? Que finalmente también habla de un pueblo que murió en la batalla, pero que si no hubiera muerto o si no hubiera pasado esto, no se hubiera dado paso a lo que seguía en la historia. Entonces, a lo que voy es, qué importante contar este tipo de historias que dices, híjole, a lo mejor no llegaron al mejor final, pero sin este tipo de luchas no estaríamos hoy platicando inclusive nosotros, ¿no? Creo que eso también es importante, ¿no, Daniela? Sí, bueno, me parece que también hay algo de hacer películas con temas que a uno lo conmueven o que lo hacen pensar, que es volver a poner estos temas en agenda, ¿no? Y un poco lo decía Rodrigo hace un ratito en otra entrevista. Nosotros por generación recordamos lo que fue la transición de la dictadura a la democracia y el costo que fue que se instale la democracia. Pero creo que las generaciones que vienen después, incluso las generaciones más jóvenes, las de nuestros hijos, no lo saben, ¿no? Entonces, nos interesa también que una película, bueno, vuelva a poner estos temas en agenda. Exacto. Oigan, ¿y qué les dice a ustedes los aplausos que han recibido en Venecia, en Toronto? Se van a Monterrey, ya se va a presentar justamente esta película para que más público la vea, pero esos aplausos de lugares que parecieran lejanos a la historia misma, inclusive de Argentina, ¿qué les quiere decir, no? El público se conecta también con esto. Yo creo que se conectan con el gran trabajo que hace Rodrigo de No, la bueno, Serna construyendo a Julio Levi, porque no, si no digo en todo caso con con tu todo, trabajo. no, con el Bueno, el que trabajo de hemos los hecho dos, el que colectivamente hemos hecho, pero digo, hay algo muy empático y muy conmovedor en ese personaje. es maravilloso lo que sucedió en Venecia. Pocas veces, claro, estás en Venecia, Festival de Venecia, ¿no? Bueno, te presentan, te sientas en la butaca, se ve la película, termina y te ponen una luz, te tenés que parar y te empiezan a aplaudir. Y los aplausos no cesaron, no sucedieron durante 5, 6, 7, 8 minutos. Que no sabías dónde ponerte ya. Eso fue conmovedor entender que más allá de la singularidad del pueblo argentino, ¿no? Que generó personas como Julio Levi y la singularidad artística de Daniela, digamos, de generar un objeto cinematográfico tan puramente nacional, sin embargo, que, que, que esto trascienda esas fronteras, ¿no? Y que haya una universalidad en ese relato que pueda comunicar y generar esas emociones en públicos tan diversos como el de Venecia o el de Toronto, que ya es una cultura mucho más lejana, esta cultura más anglófila, ¿no? Sin embargo, sucedió lo mismo. Entonces, evidentemente, hay algo en esta película que trasciende lo local, trasciende lo singular de nuestro pueblo y comunica algo universal, que es la tragedia de este pobre hombre, ¿no? Pero también hay algo esperanzador, es un personaje que no deja de luchar, ¿no? Digo, más allá de digo, que toca permanentemente la adversidad, es un personaje que no deja de luchar. En ese sentido también hay algo conmovedor, digo, que creo que también puede llegar. Por supuesto, con todo lo que han dicho, no nos queda más que ver justamente cuando llegue el rapto a Paramount Plus, que por favor ya, que ya llegue ese día porque es una película que no nos podemos perder. Daniela, Rodrigo, yo les agradezco muchísimo y les mando un abrazo hasta Argentina, ¿verdad? ¿Están hasta allá? Sí, Sí, estamos acá en estamos aquí. Argentina y la van a poder ver el 3 de noviembre en Paramount Plus, que es ya mismo. Ya, Gracias, ya nos casi, sentimos ya muy cerca, casi. hermano, ¿eh? Estamos lejos, pero estamos cerca, culturalmente muy cerca. Abrazote mexicano, cuídense Abrazo, hermano. mucho. Chau, Bueno, chau. chao, Hasta luego. gracias. Gracias.